Bueno, tienes que abrirlas, ya quiero ver eso como es por adentro. Déjame ver. La caja Déjame ver cómo carga. Oh. me emociona. Oh, Dios mío, me encanta, me encanta. Hoy un día precioso de sol. Sí, es raro ver estos días soleados aquí en Londres, pero miren. Difícilmente. Hoy Vámonos. amanecí más brilli que nunca. Ya ves. Mi camisa, mi vaso. Hoy ¿No? es el día de las Ajá. gafas. Y estas son Ray-Ban, que casi no las uso nunca. Y acá tengo mis Ray-Ban Porque casi nunca hay sol. de leer. Bueno, tú usas las gafas todo el año. Sí. Esos son Italia Independent. Estamos tratando de mejorar nuestro contenido y ya vienen De influencer. ya vienen bastantes mejoras porque la computadora mía estaba muriendo, así que ya estoy ordenando una computadora nueva. Carísima. De París. Ya para que poder editar sin problemas. Ayer, por ejemplo, estaba editando un video y hay un momento que tienes que decir basta, lo apago porque Porque le da jaqueca a la computadora. sí, ya tiene muchos años, sí, sí. Y así mismo vamos a cambiar la cámara, una cámara diferente en aproximadamente un mes. Ya cambiamos los micrófonos, así que ya estamos con micrófonos mejores de la DJI. Más mejores. Ajá, mención no pagada, pero Sí, pero por si acaso, ya saben, llámenos. es el día de las gafas, Sí, porque me voy a comprar porque mis gafas de influencer. a él le gusta siempre, el amante de las gafas y No, obviamente... a ver, más que todo quiero comprar estas gafas. Tengo muchas gafas, pero quiero comprar estas gafas porque normalmente andamos siempre en bicicleta aquí en Londres. Y Londres es preciosa, pero preciosa sí. La joya de la corona, ¿eh? Entonces, quiero grabar sin tener mucho peligro, porque no puedes andar con el teléfono y andando en bicicleta. Entonces, quiero grabar y enseñarles esta bella ciudad. Es que quiero que vean esto. O sea, Londres es preciosa. Vamos a comprar este par de gafas ahora y queramos compartir la experiencia con ustedes. Porque él seguramente está muy emocionado. Y como nuestro canal va de aventuras y de emociones y experiencias de vida, esto para él es una experiencia de vida. Este parque todos los días se ensucia, pero así mismo todos los días nos vienen a limpiar y tienen cuidaditas las plantas. Y en verano es cuidaditas precioso flores. porque tiene tantísimas bueno. flores. Y sobre todo es un parque que lo tengo mucho a corazón porque veníamos tanto con nuestro perrito Bolita, que ya voy a hacer un video donde voy a poner algunos fragmentillos de él para que lo conozcan, aunque ya no está más con nosotros, pero Él era aquí el más precioso. para nosotros era, no saben, era como la vida. Miren qué belleza. Veníamos todos los días aquí a dar vueltas con él. Bueno, ahora vamos hacia la tienda de donde va a comprar Javier las gafas y ya nos vemos más allá. Nos encanta pasar por aquí porque están estas puertas Y ahí bonito se giratorias. enredaba. y prácticamente te escapas del frío de afuera, ¿no? Esas son entras acá. oficinas. Vamos por acá, Javi. Ahora voy yo. Ups. A nuestro perrito le encantaba dar vueltas ahí. Esto es una zona muy carísima de Londres. Aquí está la Overground. Sí, la Overground. De la estación de Gudulupi. Y por allá están todos Good esos Lane. edificios que son edificios nuevos que han Son construido. edificios nuevos. Hay muchísimos japoneses viviendo ahí. Y son muy caros. Japoneses de Muy caros. gente, muy sí, caros. gente de mucho dinero. Sí, mira que Sí, por sí. aquí hay puentes y que estos de verano se hacen los chorritos de agua, los niños vienen a jugar aquí. Y porque- obviamente está el centro comercial aquí al lado, entonces tiene que ser muy caro. Sí, lo bueno es eso que tenemos Westfield aquí cerquita. Nosotros vivimos un poco más allá, pero la gente que vive aquí seguramente paga muchísimo. Nosotros lo sabemos. Nos gusta siempre pasar por aquí, por abajo de los rieles de la Overground, que hay como puente. Por allá hay restaurantes y todo. Aquí está el John Lewis. Aquí también hay un bolocentro para jugar bolos. Vinimos una vez con los chicos. No, hay varios, porque ahí hay uno, allá hay otro. Ajá, sí, pero yo decía de este aquí en particular que se llama All Star Lanes. Y es muy bonito porque es como chic por dentro. Es como, Sí, es súper lindo. Parece Tiene como- muchas salas. unas salitas, parecen salitas como de té, obviamente adentro de restaurantes, cervecería, de todo. Bueno,
Mira si hay el modelo que tú quieres. O sea, Javier prácticamente quiere las gafas Ray-Ban, esas nuevas que graban, que tienen la cámara, que puedes escuchar música. Pero también quiero estas Versace y estas Gucci. Eso se puede ver todo en la vida, Javier, por y favor. esas carreras. Estas son las que te probaste en París, me parece. Sí, esas son las Versace. Que salen en el video de París, que lo habrán visto, me imagino. Si no, vayan a verlo. Preguntamos por las gafas aquí, pero nos salió más caro. Un poquito más cara. Más caro que el negocio de arriba. Y arriba es un negocio, es una store, ¿sabes? Ajá, 30 en cambio, libras aquí más. Aquí es uno de esos negocios como tipo isla, que están en medio del corredor. Yo pensé que iban a ser un poquito más baratas, pero no, más vale nos pidieron más. Más Vamos carísimas a ver de Londres. Vamos a ver arriba cuánto nos piden. Estás emocionado. Digo algo, quiero todas. Estoy emocionado porque ya para mí puras Ray-Ban. Quiero todas, solo que todas no me quedan. Eso sí es verdad. Pero mira. Si quiere comprar otras gafas, pero yo digo que no, basta. Pero mira. ¿Ya me ve? Mira. ¿Qué ve? Están bellas, Dolce & Gabbana. ¿Y cuánto cuestan? Ah, son Dolce. Ah, sí, son Están Dolce. bellísimas, pero 344. tienes el 30% de descuento. Y estas Versace, estas son las que usa Shakira. ¿Shakira usa eso? Sí. Bueno, y ahí viene ya Javier con su compra y contentísimo. Míralo. Una compra innecesaria que me gusta. Caprichos de la vida. ¿Para qué está la vida si no para tener las cosas que uno Para quiere? gastar lo que uno no tiene. Muchas veces la gente espera el mejor momento para comprarse una cosa. Y se muere. No digo muerte, no soy tan trágico. Cuando te das cuenta ya estás muy viejo, exacto, ya pasó de moda. sí. O no te lo gozaste. No te lo gozaste como el momento que querías gozártelo. Eso es lo que a veces de vez en siempre cuando, digo. para mí es importante de vez en cuando hacer sacrificios y comprarte lo que a ti te gusta. Exacto. Esa es parte de la vida también. Porque al final no sabes hasta cuándo vas a llegar. He is the best. He's Gancho en Bill Restaurant. He is the best coffee maker. Yo estoy casi desnudo. Para la playa has venido tú. Ve, hay sol, hay que aprovechar. Tengo el micrófono. Te lo pones acá. Bueno, vamos a tomarnos un cafecito y vamos a aprovechar para abrir esta. Sácala, por favor. Enséñame tus cabellos, mi amor. Enséñame tus cabellos. Mira qué lindos cabellos que tiene la Bueno, que cuesta costosísimo. Hablando en italiano. Hablando en italiano. Ya llegan los cafés. Bueno, tienes que abrirlas, ya quiero ver eso como es por adentro. A ver, mira, se abren así. Tenemos dos moquetitos aquí. Gracias. Gracias. Muchas Cucharita, gracias. ¿quieres cucharita? Sí, por favor. sí, gracias. Azúcar. No, azúcar no. Cucharita solamente. No, solo cucharita. Qué gentiles los chicos aquí al Bills. Nos están tratando como reyes. Uy, aquí vienen unos calamares deliciosos. Yo trabajé aquí antes de la pandemia y de ahí durante la pandemia estuve en casa, aunque sí seguía siendo empleado de aquí. Muchas gracias. Trabajé con Gancho y Laura y otras personas de aquí. Y de ahí cuando regresó la pandemia me cambié al trabajo de autotrabajo. Bueno, eso es otra historia. Vamos a Eso es otro gato. Y yo quiero que abras las gafas. Sí, ya. Oh, Dios. Vamos a ver qué hay aquí. La caja Uy, deja ver cómo carga. Oh, me emociona. es bellísimo. Dios. Saca la gafa, pero. Saco las gafas desde aquí. Se arrancó. Eso no, ese es un seguro que tiene ahí. Oh, Dios mío. Me encantan. Pero hay que sacar las protecciones. Ah, qué lindas. Déjame ver. Oh, déjame ver. Lúcelas. Oh. Me encantan. ¿Me puedo comprar otra? Pero mira el estuche, es fantástico. déjame Se tocarlo. siente súper resistente. La calidad es muy buena. De cuero. Bellísimo. No sé si se aprecia en el video. Qué bonito. Bonito. Dejémoslo ahí, Javier, con sus gafas y vamos a tomar el café. Mocache. He comprado unas barritas de proteína. ¿Usted no sabe de barritas? Por favor, no opine. Ay, Dios mío. Y de aquí tenemos que ir al gym. Yo no sé, yo no te garantizo nada, No.
Barritas proteínicas. Es una torta de chocolate con manjar. Ya probamos Ya probamos este, que donuts. ya se acabó también. y este tiene su heladito, así que heladito, vamos a ver a qué sabe. De este ladito, ¿no? De ladito, se lo puse de ladito, no se lo puse encima. Es un helado de coco, ¿eh? Y la torta es de chocolate. El café ya se acabó. Yo siempre digo que en Londres se come mal, pero si tú, Depende, sí. si tú sabes dónde vas, sabes dónde buscar, hay lugares donde puedes comer maravillosamente. Maravillosamente. Este se llama Bill's Restaurant, es una cadena que está por todo UK, por todo Reino Unido. Tienen buena comida, así que lo recomiendo. Míralo cómo está míralo cómo ¿Guarda está. qué? Las piernas de Silvana parecen. La que vende, vende. La que no vende, no vende. Vamos, thank you. Bye, guys. Bye. Este fue un pequeño breve video. Después les cuento lo de las gafas. Que a él le encantan y vamos a ver cómo graban esas gafas de Ray-Ban. Qué buena música, ¿eh? Bueno, no hace mucho frío hoy día. No hace mucho frío. Ya se viene el verano. Bueno, lo prometido es deuda. Después de estarlas usando más o menos 20 días, 25 días, voy a dar mi opinión de estas gafas. Son súper lindas, el diseño, me encantan. Se escucha la música desde aquí, son increíbles. Porque puedes hablar por teléfono, puedes escuchar música. Cuando escuchas la música, no bloqueas el sonido de afuera, escuchas a tu alrededor y puedes escuchar la música y el resto de la gente no escucha lo que tú estás escuchando. Eso es muy importante. Tiene inteligencia artificial, o sea que le puedes pedir, hey Meta, haz un video. Ahora mismo está haciendo un video. ¿Sí ven? Hey Meta, haz una foto. Hizo la foto, increíble, sin necesidad de estar tocando el teléfono ni nada. Eso es fantástico. Y ya el diseño, si se dan cuenta, es súper. A mí me encanta. En cuanto a precio, me parece bastante bien, porque aquí tenemos tres cosas. Las gafas, que ya la marca Ray-Ban, como ustedes las conocen, son alrededor de 200 libras, unas gafas. Tiene una cámara que no es profesional, pero es una buena cámara, que te saca del apuro, que es lo importante. Puedes grabar mientras vas manejando, mientras vas andando en bicicleta. Y de paso tienen los auriculares, y con los auriculares tienen inteligencia artificial, que eso ya es un plus. Y aquí el estuche, como lo ven, no es un estuche normal cualquiera, es un estuche que carga las gafas. Y es muy lindo, o sea, es el estuche de Ray-Ban, pero mucho mejor, y tiene carga rápida aquí. Es súper lindo. Entonces, ¿vale la pena comprarlas? Para mí, que a mí me encanta hacer videos rápidos y bonitos, ir en la calle, sí. Para mí. Y me encantan las Ray-Ban, me encantan las gafas en general, me encantan. Creo que sí vale la pena. Entonces, con los ejemplos que hemos dejado anteriormente, saquen ustedes sus conclusiones y díganme, pongan en comentarios si vale la pena o no vale la pena, si les gusta más que todo las fotos y videos que hacen estas lindas gafas. Y recuerden de suscribirse, pónganle like, comenten y nos vemos hasta la próxima. Let's party.